Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Comisión Mixta aprobó el proyecto de ley que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así la iniciativa podrá por fin ser votada este martes en la sala del Senado y luego, en caso de ser aprobada, en la Cámara de Diputados. Entra por el Senado, por eso se vota primero en el Senado. Dentro de las definiciones se estableció que las parejas del mismo sexo que estén casadas podrán adoptar hijos, es decir, igualitario, de eso se trata, igualdad de derechos, pero no está permitido el llamado vientre de alquiler. Además, se determinó que al adoptar podrán aplicarse los mismos derechos laborales que cualquier padre o madre. También se definió que si en un matrimonio de personas del mismo sexo uno de los dos modifica su género en el registro civil, esta no será causal de divorcio inmediato, sino que se le consultará a la otra parte si desea seguir casada o casado. Es un tremendo cambio cultural. Si pensamos que recién en el 2004 en Chile se aprobó la ley de divorcio, imagínense usted lo rápido que cambia el mundo, lo rápido que cambia nuestra sociedad. En esa época este no era tema. Hoy hay un consenso enorme de que sobre esto hay que legislar por la dignidad de las personas. Así de rápido avanza el mundo. No solo la tecnología avanza rápido, los cambios culturales y la comprensión del ser humano cambia y muy, muy rápido. Vamos a la mesa de conversación porque tenemos invitados imperdibles. No hay tiempo que perder, hay que ponerse la mascarilla rápido. Y justamente estoy con uno de los autores de la ley de divorcio, sí, aquí, Ignacio junto Bunker. Con Mariana Elwin, la presentamos el año 95. Ignacio Bunker, ¿cómo estás? Y lo aprobamos en el gobierno del presidente Lagos. Yo era ministro de Relaciones Exteriores en ese momento. 2004, fíjate. Sí. 9 años pasaron de debate. ¿Y quién estaba en el segundo Se piso trabajó. ahí? Ernesto Otone, ¿cómo estás, Ernesto? Haciendo las negociaciones. Así que son... Sí, fue una cosa larga. El 2005-2004 se promulgó. Larga. Qué cambios rápidos tiene la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y en ese tiempo ya era un logro muy importante para Chile. Estaba muy atrás Chile en eso. Bueno, y de eso venimos a hablar. Este libro que sacan de la Universidad Católica de Valparaíso, ambos son catedráticos ahí, Cambios sin ruptura. El mundo y la política y la sociedad, ustedes son expertos en eso, son cientistas políticos. El mundo se trata de eso, de ir haciendo cambios. El punto es que a veces se presentan con rupturas muy dolorosas y a veces se hacen de manera más tranquilas, más suaves. Ernesto, ustedes quieren salir de la coyuntura con este libro. Claro. Sí. Pero también están anclados un poco en lo que está planteado hoy día, ¿no? Sí, en lo que está planteado, pero porque, claro, hay un momento electoral en días. Pero sin duda lo que nosotros tratamos de plantear allí es ir contracorriente sobre esta idea de que el reformismo ya pasó, que la idea de un proceso reformador, de un proceso de cambio, pero que sea de cambios graduales, que sea de cambios donde no se produzca una enorme polarización en la sociedad, sino que genere un conjunto de acuerdos y que sean cambios profundos también, fuertes, pero que se puedan hacer por esa vía. Y entonces lo que señalamos es que efectivamente hoy día en Chile lo que nosotros pudiéramos llamar el sujeto reformador, quien pudiera llevar a cabo, está políticamente muy golpeado. No está representado, digamos, en la elección que viene. Pero que sin embargo en el resto del mundo la situación no es así. Nosotros en Europa tenemos un renacer de la socialdemocracia que es muy importante, situaciones de acuerdo entre la democracia cristiana que sale en Alemania. Scholz. Y claro, se produce este cambio donde sale una presidenta exitosa, demócrata cristiana, y entra un socialdemócrata que recoge esa herencia. Entonces hay una situación en el mundo donde la situación es distinta a la que existe hoy en Chile y nosotros lo que hacemos es remontarnos a la historia. Esto ha pasado otras veces en Chile, ¿no? Ignacio, ¿por qué Chile está embarcado en este proceso, hace un par de años ya, de querer hacer los cambios con reformas más bien a veces maximalistas, profundas y no atenuadas, que le ha dado buenos resultados a Chile? ¿Por qué estamos en esta
situación? Bueno, esto parte en el lado positivo, Matías, con una transición pacífica a la democracia. Recordemos lo que fue eso, el cambio, ¿no es cierto?, no de un gobierno a otro, de la dictadura a la democracia, ¿no? Y acuérdate que el año 87 estábamos en una polarización entre las fuerzas del sí, del pinochetismo, de la reelección y la vía insurreccional del Partido Comunista. Eso es lo que teníamos en el 87, ¿no? Y esta concertación por el no, planteamos en ese entonces un tránsito pacífico a la democracia. Parecía una utopía, ¿ah? Yo decía en la presentación del libro hoy día que yo me daba por pagado con el triunfo del no. Y tuvimos 20 años de gobiernos de la concertación con una experiencia democrática, progresista, reformista, de cambio gradual, de búsqueda de acuerdos, que son los mejores 20 años del último siglo en Chile, sin lugar a dudas, bajo cualquier parámetro. ¿Qué pasó con eso? Que empezamos a renegar. ¿No es cierto que hay un clima hoy día en el mundo de esta oleada populista, de derecha o de izquierda? ¿Pero empezamos a renegar o el reformismo perdió combustible, perdió energía también? Porque hay que ser autocrítico a lo mejor de que perdió dinamismo y se empezó a chanchar, como decía una vez un jugador de fútbol. Y las reformas, que fueron tan interesantes en un momento, empezaron a perder. ¿Cómo lo ves tú, Ernesto? Mira, es efectivo que el impulso propulsivo que tuvo este proceso se estancó. Se estancó ya el crecimiento, que era mucho mayor, empezó a seguir, pero a seguir desde el 2000 a niveles, el crecimiento empezó a caer. A niveles más. No, el 2000... La productividad. Sí. 2010 empezó. No, el 2006 nosotros terminamos para arriba como locos, o sea, nos recuperamos completamente de la crisis asiática, la turca y la rusa. No, se produjo esto alrededor de mediados cercano al 2010, se produjo esta situación. Y entonces ahí el impulso propulsivo se perdió, siguieron siendo buenas las cifras de disminución de la pobreza, las cifras de disminución de la desigualdad. Las cifras de Chile seguían siendo las mejores de América Latina. Bueno, siguen siendo las mejores hoy día, pese a que las cosas han caído, pero porque a los otros les ha ido más mal. ¿Ah? Nosotros tenemos todavía un patrimonio. Pero ahí viene una fuerza desde afuera, porque venía la primavera árabe, venían muchos cambios que venían influyendo desde el mundo también, y en Chile... Sí, pero tú lo que hiciste en Chile, y esa es la reivindicación, es que tú generaste una forma de hacer política, una forma de realizar los cambios, un cierto estilo, porque tú no puedes hacer cambios profundos con una diferencia de un voto, de 2 votos. Tú necesitas generar un cierto consenso en el país. Tú puedes tener temas de detalle donde las cosas se resuelvan por 2 votos, pero si tú quieres hacer cambios fuertes en el país, tienes que tener un consenso importante que les dé vida durante mucho tiempo. Ahora, retomando lo que tú preguntabas, Matías, en el sentido de qué pasó, ¿ah? Claro. Lo que pasó es que en el mundo, porque a veces creemos que estos fenómenos son en Chile, que el estallido social es un tema de Chile, cuando fueron 15, 20 países del mundo, los chalecos amarillos en Francia, Hong Kong, ¿no es cierto?, España, Gran Bretaña. ¿Qué es lo que pasó? Que se produjo este divorcio entre la élite política dirigente, nosotros mismos, la concertación, y la gente. Entonces Michael Sandel, un filósofo estadounidense, se pregunta, bueno, ¿y qué explica el surgimiento de estos líderes populistas? De derecha o de izquierda en los últimos 10, 15 años, Trump, todo lo que sabemos. Y él dice, y yo creo que tiene razón, que las élites políticas deben asumir la responsabilidad de haber creado las condiciones, por acción o por omisión, ¿no?, para el surgimiento de estos líderes populistas, anti-elite, ¿no es cierto?, antipolíticos, antiempresarios, etc. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, esa brecha, ¿no?, se produjo en el mundo, en Chile también, y hoy día estamos viendo este escenario de polarización, de mucho anti por lado y lado, y lo que nosotros sostenemos en este libro es que este espacio de la centro y la centroizquierda, ¿no es cierto?, existe. ¿Cuál es el problema en una frase? Que el centro hoy día está huérfano de representación política y la centroizquierda se ha ido transformando en un casillero vacío. Y nuestra invitación es a tratar de repensar, renovar ese espacio del centro y la centroizquierda. Tú en esto mencionaste que en otras partes del mundo la socialdemocracia, que puede ser ese espacio, es muy importante esto porque no se trata de volver atrás a lo que ya se hizo, si los desafíos hoy día son otros.
Piensa tú que estamos ante una sociedad que está cambiando todo, inteligencia artificial, cambio climático, neurociencias, en donde el hombre por primera vez en la historia de la humanidad va a poder influir en sí mismo. Es un dilema ético tremendo. Entonces, todo eso está pasando y lo que nosotros vemos es que, claro, hay periodos en la historia donde lo que surge es lo otro, como el populismo. O sea, hace algunos años teníamos a Trump en Estados Unidos y teníamos peligros muy fuertes para la democracia europea. Eso también está ligado a elementos de la sociedad de la información, ¿ah? De la sociedad de la información, que genera también, todos creíamos que iba a generar una democracia más abierta, con más posibilidades, etc. En parte algo de eso hay, pero también hay la generación de tribus que se informan solo a través de sus tribus y se generan pensamientos sectarios. Carlos Peña acaba de sacar este libro que es muy interesante, lo leí recién, y tuvimos a Carlos sobre esto de la identidad. Sí. Que la identidad, decía The Economist, puede arriesgar a las democracias liberales modernas. El que cada grupo prefiere que lo que le pasa a su identidad, pero que los proyectos colectivos. Mira, si eso lo viene trabajando la sociología hace mucho tiempo, el tema del identitarismo exacerbado. Porque una identidad abierta es una identidad que te permite aceptar al otro. Te permite tener tu identidad, pero entender... En función de lo colectivo. De lo colectivo y entender que hay distintas identidades. Tú no me puedes poner a mí una identidad. ¿Ah? Sí, claro. Yo tengo muchas identidades. Identidades de ciudades, de club de fútbol, bueno, no hablemos de eso. No hables de eso, tú no hables de eso. Yo no hablo de eso. Bueno, pero te digo, uno puede tener muchas identidades y esas identidades todas pueden convivir. Cuando convive una sola identidad, tenemos el peligro del fanatismo. ¿Y estamos ahí en el peligro del fanatismo y la pelea de distintas identidades y tribus, Ignacio? Bueno, absolutamente. El que primero sistematizó esto fue Fukuyama, hace como 7 años, que escribe un libro que se llama Identities, ¿no? De cómo los grupos, ¿no?, demandan reconocimiento. Ese es el tema de la identidad. En los más variados ámbitos de la vida social. ¿Cuál es la gran víctima de esta política de las identidades? El bien común. Desaparece el tema del bien común, del interés general de la nación, ¿no? Y por lo tanto hay una suerte, ¿no es cierto?, de tribalismo muy marcado, de reclamos de identidades, de grupos que se oponen entre sí, ¿no? Y se pierde entonces la perspectiva del bien común, dejamos de ver el bosque, ¿no? Y bueno, esa es una amenaza, junto con el populismo de derecha o de izquierda, que se cierne hoy día sobre la democracia, efectivamente. Cambios sin ruptura, conversaciones entre Ernesto Tona e Ignacio Bocar, además muy bien conducido por Rocío Montes, periodista, corresponsal del diario El País en Chile. Gran conductora gran periodista. De este libro. Una cosa muy breve porque estamos pasados en el tiempo, pero si la socialdemocracia o el centro, el reformismo que vimos, está, no sé si en la UTI, no sé si con respirador, no sé si hospitalizado. En Chile, dices tú. En Chile. Volvamos a lo de Chile, Chile, porque nosotros empezamos a mirar el mundo solo a través del hoyo de la cerradura de Chile. ¿Qué pronóstico le ven ustedes a quiero llevarlo un poquito a Chile, perdón. ¿Qué tiempo le ven ustedes a este enfermo? ¿Le pronostican convalecencia muy larga? Hablar de tiempo en política es muy complicado, pero yo creo que esto va a tomar un tiempo para que se recupere, para que recupere algo que dijo muy bien Ignacio, cuando dijo la falta de orgullo que hubo por la obra realizada. Entonces esa recuperación son recuperaciones políticas, pero también culturales. Tejidos Que necesitan sanarse y que se necesitan tener una visión distinta sobre un pasado. ¿Tú lo ves igual? Ahora, vemos dos candidatos que tienden mucho al centro de la moderación. La respuesta, Matías, está en el último capítulo, cuyo título es La paciencia estratégica. ¿Ah? Uno podría decir, ¿no es cierto?, con Pablo Neruda, con Antonio Skármeta, una ardiente paciencia. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Estamos en la polarización en Chile, en el mundo, a fuego lento, pero el espacio existe del centro y de la centroizquierda y el camino es el reformismo. Esta es una conversación sobre el reformismo, porque ese es el método de la democracia, como decía Ernesto. No es ni la revolución ni la refundación, es la reforma.
Ahí está hecha la invitación en este libro, que es una invitación a pensar, a mí muy interesante, porque son casos que uno conoce, ejemplos. Perdón, que Matías, uno conoce. editado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Donde ustedes dos son académicos. Sí, así es. Gracias. Yo exalumno. Exalumno. Además, Ernesto y Ignacio, muchas gracias por estar Gracias esta a ti, noche con Matías, nosotros. Que encantado. estén muy bien. Gracias, Hacemos gracias una a ti. pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública y nos conectamos de inmediato con Miguel Ángel Fernández, que es cientista político, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, porque hace falta tratar de entender y poner todas las miradas que sean posibles ahora sobre la mesa para lo que ocurre en las 2 semanas venideras. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel? Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, pues, por darte el tiempo de estar con nosotros y ayudar a leer. ¿Cómo estás viendo, si le tomáramos la temperatura estas 2 últimas semanas, este inicio ya formal de campaña, con franja incluida? ¿Cómo ves tú el desarrollo del rendimiento que están teniendo estos candidatos? Hay 2 elementos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el cambio de tono que tiene la franja en sí, ¿no es cierto? Vimos un mensaje político que va directo a la moderación, bien genérico, para vivir mejor, para estar más tranquilo, ¿no es cierto?, entre Boric y Kast. Pero por otro lado, uno ve lo que están haciendo las candidaturas de manera estratégica, que es polarizar al electorado. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, las imágenes de Boric, uno ve una comparación directa entre él y Kast. Cuando uno ve lo de Kast, por otro lado, uno ve imágenes que tienden a dividir el mundo en 2. Entonces, en cierto sentido, la estrategia de ambas candidaturas es bastante similar ahí. Y lo segundo, que es muy interesante, es lo que está ocurriendo en torno a los próximos 14 días, ¿no es cierto? Se acabaron las encuestas públicas, pero la única constancia que tenemos en el sistema político chileno en el último año y medio es que 14 días pareciera ser una eternidad para dar vuelta a resultados electorales. Eso no pasaba antes, ¿eh? Eso en Chile, esto se le ha llamado la peruanización de la política chilena, porque la costumbre era que las últimas semanas emergían por personajes relativamente inesperados y que terminaban ganando a veces. Fue el caso de Fujimori en el 90 con Vargas Llosa, que es el caso más paradigmático. En Chile, de alguna manera, son candidatos que estaban en la periferia, sin faltar el respeto naturalmente, pero no estaban. Uno podía pensar que en el centro, los grandes partidos, las grandes coaliciones, alguno de ellos podía ganar. Si estábamos pensando hace 1 año y medio que era Lavín y alguien de la centroizquierda los que van a competir, hoy día no son parte del escenario. Lo que ocurre ahí en verdad es que hay 3 factores clave. Primero, la fragmentación del sistema chileno. Los cambios institucionales que hemos vivido muchísimos. Es la mayor batería de cambios electorales en los últimos 10 años de toda nuestra historia. Cambian las reglas del juego y ponen incentivos nuevos. Eso es una respuesta a los problemas propios de confianza que tenía el sistema político. Cuando uno conjuga ambas, ¿no es cierto?, con la incertidumbre que ha reinado en Chile a partir de octubre de 2019, que ha sido aprovechada por ciertos grupos políticos de manera muy astuta desde un punto de vista de estrategia política electoral, uno se encuentra con una combinación de elementos que de alguna u otra manera dan a entender este momento de ajuste que vive el sistema político chileno. Y las sorpresas nos pasan. A mitad de mayo fue la lista del pueblo, en la última elección, ¿no es cierto?, ahora en noviembre fue el Partido de la Gente, por ejemplo. Entonces uno ve que hay ciertos elementos que se explican por cambios que hemos tenido en los últimos 10 años y por una polarización en la elite, que los primeros inicios parten a partir de la derrota de Eduardo Frei Rubistagle en el 2009 y que comienza de alguna manera a infectar, al menos afectivamente, a la población chilena a partir de octubre de 2019 o un poquito antes, incluso uno podría llevarlo a la elección de 2017 entre Piñera y Guillé en segunda vuelta. Y eso, así como si siguiéramos una trilogía fuera. Primero fue el Partido de la Gente, muy inesperado por todos los expertos, al menos en los logros que obtuvo. Luego el Partido de la Gente, que si bien se sabía que Parisi tenía un peso porque había logrado una penetración que llegara en el lugar que llegó por sobre los 2 candidatos de las coaliciones clásicas chilenas de centro-derecha y centro-izquierda, se instala. Si el tercer capítulo, ¿qué crees tú que podría sorprendernos ahora el 19 de diciembre? Fíjate que conectando un poco con lo que hablaba recién, ¿no es cierto?, Walker y Ottone, y en su libro de Reformismo, lo que uno esperaría de alguna manera es que comiencen las placas tectónicas de política a consolidarse. Y esta elección de segunda vuelta poco tiene que ver con lo que va a pasar en el sistema chileno en el futuro. ¿Y por qué te lo digo?
porque la elección que vamos a vivir en segunda vuelta está basada en identidad negativa. Va a pasar que el mundo se separa en dos, y lo que están haciendo las candidaturas, de hecho, básicamente es llegar y decir, oye, yo puedo no ser el más virtuoso, pero soy más virtuoso que el de al lado, que es el primer elemento del realismo político. Y el segundo elemento es, los programas solo sirven para ganar elecciones. Y eso hemos visto que había un cambio mayúsculo en términos de lo que están proponiendo las candidaturas en un periodo muy corto de tiempo. Un programa de gobierno es algo que se trabaja con mucho tiempo. Lo que parece que está ocurriendo ahora es que están intentando agarrar elementos que les ayuden a plantear un mensaje político de moderación, porque aquella tesis que se comenzó a dar a partir del plebiscito del apruebo y rechazo, de que Chile iba a vivir una reforma estructural y la gente quería un cambio rápido y profundo, se comenzó a caer, ¿no es cierto? Y se terminó de caer con la elección de noviembre pasado. ¿Cómo ves cada una de las candidaturas en función de lograr invitar a lo que tenían más cerca? Y te lo pongo con nombres propios. Apruebo Dignidad, con Gabriel Boric a la cabeza, lograr, ¿cómo le ha ido y cómo ves tú que va a conseguir al final avanzar hacia el centro desde la izquierda y acá desde la derecha hacia sus propios ex colegas, ex partidarios, compañeros de camino, porque él se salió de la UDI hacia la derecha? ¿Cómo le está yendo en su camino hacia el centro y cómo vislumbras tú que pueden ser estos 14 días? En el caso de Gabriel Boric parecía ser bastante más automático, y eso es por una parte por la propia historia del candidato, ¿no es cierto? Y por otra parte también es porque hay un rechazo muy fuerte de la centroizquierda chilena a la figura de José Antonio Kast. Y entre medio de lo que ocurre ahí, y ese es el gran dilema para José Antonio Kast, por eso lo vemos en un programa como el de Parisi y Boric no ahí, es que él tiene claro que tiene un nicho electoral potente de la derecha más tradicional. Sichel fue una candidatura que no dio el ancho de alguna manera y no logró recolectar ese bolsón de votos, si lo podemos poner de una manera muy directa, que representaba la centro-derecha tradicional en términos presidenciales. Y ahí entre medio, y por eso lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que toda la atención está puesta sobre Parisi, sobre su gente, sobre esos 900.000 votos, es qué va a ocurrir con un partido que programáticamente es bastante más parecido a José Antonio Kast que lo que es a Gabriel Boric, pero que en el sentimiento interno muestra un anti-establishment que representa más Kast que Boric. Y en ese sentido, las dos candidaturas tienen desafíos muy importantes. Gabriel Boric tiene que moderarse muchísimo porque su votación fue prácticamente igual a la primaria de mayo, o sea, de junio o julio. En cambio, José Antonio Kast corrió mejor. 18 de julio, gracias, Matías. Y ahí lo que ocurre es que José Antonio Kast tiene de alguna manera que crecer, ya rompió una barrera psicológica que era el 20%, 21% del rechazo, pero le queda un espectro muy amplio para convencer especialmente una clase media chilena que quiere reformas profundas sociales, pero que, en lo que hablaban, ¿no es cierto?, en el bloque anterior, las quiere en paz y en gradualidad. Y creo que ahí están los elementos para entender cómo están cada una de las candidaturas en este momento. Algunos analistas decían que la primera vuelta, había muchos factores en juego, muchos, infinitos probablemente, pero de los que más llamaron la atención fue el cómo rentabilizó electoralmente José Antonio Kast el miedo, el tema de la seguridad, y que la otra candidatura acusó el golpe porque el lunes, después ya iniciada la segunda vuelta, Gabriel Boric hizo propia ese discurso, empezó a hablar sobre la delincuencia, sobre que iba a estar detrás de las rejas quienes cometieran delitos. Es decir, ese se transformó, parece, en el caballito de batalla que podía producir el triunfo. Yo lo siento un poquito abandonado ese tema, parece que sobre ese tema ya se hizo suficiente caudal, aunque puede que vuelva y está en la franja, no digo que desapareció, pero perdió fuerza. ¿Cuáles son los ejes que pueden desequilibrar la balanza hacia un lado o de otro? ¿Qué temas se van a apropiar, a tu juicio, de la campaña en lo que queda? Mira, creo que ahí hay dos cosas primero. Las dos candidaturas que ganaron en primera vuelta, de alguna manera también representaban un poco el desfonde técnico que existe hoy en día en Chile, y de alguna manera ese sentimiento emocional, que es ideológico, que es una forma de entender el mundo, en la cual ambas de alguna manera se recogieron. Gabriel Boric estaba sobre los hombros de Allende, José Antonio Kast con un discurso de libertad muy parecido a una derecha tradicional del 90, muy parecido al republicanismo americano, de alguna manera más conservador además. Entonces, ese primer elemento es muy interesante, cómo logran transformar de alguna manera, incorporando la técnica, un mensaje político.
Lo segundo es lo que hacías tu mención, que hay una división geográfica que nos muestra la primera vuelta muy importante. Los votos son distintos en el norte que en el sur, y eso es algo nuevo también para el sistema chileno, donde solamente los extremos antiguamente solían votar distinto. Cómo se integran al territorio, cómo logran soluciones más cercanas en un mundo donde la información está muy inmediata, es muy relevante. Y el tercer factor que yo creo que va a ser clave acá es la gobernabilidad, por supuesto. ¿Cómo va a gobernar Gabriel Boric con un tercio de la coalición de Pro Dignidad dominada por un partido comunista que está en su mejor momento en los últimos 60 años, con 2 senadores? ¿Cómo José Antonio Kast puede lograr alianzas que vayan más allá de su partido republicano y de Chile Podemos Más, incorporando partido de la gente e incluso personas independientes o la democracia cristiana para lograr los acuerdos de los cambios que necesita Chile? Y en esos 3 ejes se está centrando de alguna manera, directa o indirecta, la discusión pública en este momento. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. No tenemos encuesta, entonces se navega un poco a ciegas. No queda más que las percepciones, y son tan arbitrarias las percepciones porque depende de cada uno. Pero Miguel Ángel Fernández, cientista político, académico de la Universidad del Desarrollo, seguiremos atentos y en una de esas volvemos a conversar para ver cómo ves el avance de esta franja en los días que restan hasta el 19 de diciembre. Muchas gracias, Miguel Ángel, que estés bien. Muchísimas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias. En 24horas.cl la noticia destacada del momento es la siguiente. Nueva alerta de altas temperaturas. Ojo, hasta 35 grados en la zona centro-sur del país. Estos días se han sentido muy fuertes. Ayer particularmente. Domingo me pareció, bueno, hoy bastante, pero lo de ayer me pareció particularmente una sensación térmica muy alta, quizás porque no corría aire fresco aquí en Santiago al menos. Bueno, es lamentablemente a lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. No por eso dejar de preocupar, pero eso es lo que se nos viene. Y por un tiempo largo. Pausa y volvemos. Con Jorge González revisamos el tiempo, revisamos la temperatura de este momento en la región metropolitana, que está el cielo despejado y hay 16 grados. Pero mañana martes y pasado miércoles, que es feriado, tendremos en la región metropolitana estas temperaturas. Parcial, parejito, 23 grados como máximo. Nada del otro mundo, agradable incluso. Pero revisamos entre las 2 regiones del país. Si le parece, San Antonio, en la región de Valparaíso, estará el cielo parcial y la máxima probable es de 15 grados. En tanto, los termómetros llegarán como máximo a 21 grados y el cielo estará parcial en Castro. Esto es la isla grande de Chiloé. Hay una, no sé si ola de calor, pero hay unas temperaturas desusadamente altas en esa zona del país. Un día como hoy, en 1964, nació Jorge González, uno de los compositores más grandes e influyentes de la música chilena. El ex líder de Los Prisioneros cumple 57 años. Durante su carrera lanzó 6 álbumes de estudio con su ex banda y ha editado otros 7 en solitario. Además de trabajar en proyectos con Gonzalo Martínez, los updates, en fin, en los que incursionó en la cumbia, en la electrónica. Bueno, los que entienden de esto, que no es mi caso, hablan de González como uno de los grandes genios de la música. Por lo tanto, no es raro verlo incursionar en distintos géneros, tipos, porque es capaz de hacerlo. Todos probablemente en este ámbito, ¿no? Tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2015, González se retiró de los escenarios en enero del 17 y actualmente se dedica a la escritura y a componer música ambiental. Uno de sus grandes éxitos con Los Prisioneros fue el disco Corazones, que alberga éxitos como Tren al Sur, Estrechez de Corazón, canción que escuchamos justamente de fondo y con la que despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.